Voy a pediros, por favor, que mantengáis los micrófonos apagados, ¿de acuerdo? Para poder formular luego las preguntas que necesitéis más adelante, ¿de acuerdo? En el chat del webinar, cuando ya acabemos las presentaciones correspondientes. Bueno, primero de todo, presentarme. Mi nombre es Andrea, soy abogada de extranjería, llevo más de 6 años de experiencia en el sector y, bueno, también me dedico a otros temas como la mediación familiar, ¿de acuerdo? Yo os voy a contar un poquito todo el tema de los requisitos para presentar la renovación de la residencia como nómadas digitales y hacer un poco de recordatorio sobre la solicitud inicial de nómada digital, pues para quien también le pueda interesar, ¿de acuerdo? Y hoy está con nosotros también Manuel Pérez, que es asesor fiscal y también nos va a comentar él unas cuantas cositas. Bienvenido, Manuel. A ver, ahora, sí. Pues muchas gracias, Andrea. Soy Manuel Pérez, soy economista y soy asesor fiscal. Tengo más de 10 años de experiencia como asesor fiscal. Pertenezco a Vileo y en Vileo estamos especializados en nómadas, que es últimamente lo que más nos requieren y por eso estamos haciendo este webinar. Y espero contestaros a todas las preguntas que tengáis al final. Y antes os voy a hacer una pequeña explicación de las dos diferencias que hay de nómadas, como por cuenta ajena y por cuenta propia. Vale, muchas gracias, Manuel. Nada, pues vamos a dar comienzo un poquito. Yo os voy a empezar a comentar una serie de cuestiones importantes a la hora de poder renovar vuestra residencia como nómadas digitales, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es un punto muy importante y es que la renovación va a depender de el lugar donde hemos presentado la solicitud inicial, ¿de acuerdo? Como nómadas digitales. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que si la solicitud se ha presentado en el consulado de vuestro país en su momento, vuestro plazo para renovar va a ser al año de esta residencia. De todas maneras, una cuestión simplemente que sepáis antes de esto es, como he dicho al principio, vais a poder realizar todo tipo de preguntas por el chat, ¿de acuerdo? Y posteriormente responderemos a ellas, ¿vale? Si tenéis alguna duda sobre este tema de los plazos o cualquier otra, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, es importante tener en cuenta que si la solicitud se ha presentado desde el consulado de vuestro país o de fuera de España, ¿vale? Va a durar la primera solicitud un año, ¿de acuerdo? Vais a tener ese permiso de residencia por un año y posteriormente tendréis que presentar esa renovación, ¿de acuerdo? En cambio, si presentasteis vuestra solicitud inicial en España, ¿de acuerdo? Que tuvisteis vuestro permiso de turista, por ejemplo, y presentasteis desde aquí la solicitud a la unidad de grandes empresas, ¿de acuerdo? Pues esto va a durar 3 años, ¿de acuerdo? A los 3 años podréis presentar esta renovación, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta esta diferencia, ¿vale? Para a la hora de presentar esta renovación, ¿de acuerdo? Bien. Para la renovación vais a necesitar cumplir los requisitos que cumplíais más o menos al principio cuando presentasteis vuestra solicitud inicial, ¿de acuerdo? Tienen que mantenerse las mismas condiciones con las que accedisteis al permiso inicial como nómadas digitales, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Vais a tener que acreditar un mantenimiento de esa actividad económica, ¿de acuerdo? Ya seáis autónomos o personas que trabajan para una empresa pero que les ha permitido moverse y trasladarse a España para trabajar de manera telemática, ¿de acuerdo? En ese caso vais a tener que mantener esas condiciones. Al principio tuvisteis que acreditar, obviamente, que llevéis al menos un año en esa empresa, ¿de acuerdo? O ejerciendo en este caso como autónomos durante ese año, ¿de acuerdo? Para demostrar esa continuidad, pues bueno, en este caso lo que haremos será acreditar que se siguen cumpliendo esos requisitos y pues se aportará lo correspondiente, ¿de acuerdo? Que será pues un contrato de trabajo en su caso, nóminas o otros documentos de continuidad de esa actividad empresarial, ¿de acuerdo? Bien, importante también el tema de los medios económicos. Eso también se va a tener que seguir manteniendo, ¿vale? Recordaros que para la solicitud inicial probablemente tendréis que acreditar entre unos 2.500, 3.000 euros mensuales, ¿de acuerdo? Para esta solicitud. Entonces, a día de hoy, si quisierais presentar vuestra renovación, pues también tendríais que mantener estos medios económicos, ¿de acuerdo?
Por supuesto, también vais a tener que seguir manteniendo las condiciones personales de no tener antecedentes penales, ¿de acuerdo? Si en su momento aportasteis vuestro certificado de antecedentes penales, ahora también tendréis que acreditar que obviamente pues no se ha cometido ningún tipo de delito y obviamente no tenéis un historial delictivo, digamos, ¿no? Para poder mantener aquí la residencia. Bien, otro de los puntos importantes es que mantengáis el seguro médico, ¿de acuerdo? Que siga vigente o pues renovéis este seguro por todo el tiempo que vaya a durar esta renovación. La renovación que hagáis va a ser por periodos ya después de 2 años, ¿de acuerdo? Después, cada 2 años se seguirá renovando ese permiso de residencia como nómada digital hasta que podáis acceder al permiso de residencia de larga duración, ¿de acuerdo? Bien, estoy viendo que están lanzando alguna preguntita, pero bueno, como comentaba, al final de la presentación responderemos todas, ¿de acuerdo? Para que nos dé tiempo un poquito a todo, ¿vale? Bien, el tema de los familiares, ¿de acuerdo? También es importante en estos casos, porque vais a poder traer a vuestros familiares con vosotros, pero ¿qué familiares van a ser estos? Estamos hablando del cónyuge, ascendientes a cargo, hijos menores de edad o hijos dependientes económicamente que no hayan constituido su propia unidad familiar, es decir, que no hayan formado su propia familia, mujer, marido, con sus hijos, etcétera, ¿vale? Estos familiares van a tener que cumplir también una serie de requisitos, ¿vale? Se van a tener que acreditar una serie de medios económicos también, que estaremos hablando de más o menos para el primer familiar de un 75% del salario mínimo interprofesional, lo que suele estar más o menos ahora en unos 1.200 euros aproximadamente, digamos. Y para el resto de familiares, por cada familiar de más, estaremos hablando de un 25% del salario mínimo interprofesional para acreditar estos medios económicos, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, también vais a tener que acreditar la familiaridad, ¿no? con esa persona, ¿no? A través del certificado de nacimiento, ese vínculo familiar, o el certificado de matrimonio a través del cónyuge en este caso, ¿de acuerdo? O documento similar. Muy importante también en este caso, ¿de acuerdo? Va a ser el presentar la documentación apostillada y traducida, ¿de acuerdo? Es importante que lo presentéis así, ¿vale? Porque España os lo va a requerir de esa manera, ¿de acuerdo? Bien, ¿dónde vamos a presentar esta solicitud? ¿Dónde vamos a presentar esta solicitud? Esta solicitud se va a presentar o bien en la unidad de grandes empresas, ¿vale? O bien en el consulado. La unidad de grandes empresas será cuando estemos en España, ¿de acuerdo? Y en el consulado será cuando pues estemos fuera, en todo caso, ¿vale? Aunque entiendo que normalmente queráis estar ya aquí, pues lo haréis a través de la unidad de grandes empresas, ¿de acuerdo? En la unidad de grandes empresas se puede presentar de manera telemática. ¿De acuerdo? Nosotros nos encargaríamos en todo momento de presentaros esta solicitud, de reunir toda la documentación con vosotros y, salvo que nos requieran presencialmente por la unidad de grandes empresas, pues no debería ser necesario el desplazamiento, ¿de acuerdo? Para presentar cualquier tipo de documentación. Bien, otro punto importante que me gustaría tratar es cuando vais a presentar la renovación, ¿vale? Tenéis que tener muy en cuenta el tema del plazo, ¿vale? El tema del plazo va a ser de en los 60 días previos a que os venza vuestra tarjeta correspondiente como residente, como nómada digital, ¿de acuerdo? Lo normal en esos 60 días previos, no antes, porque os pueden inadmitir la solicitud, y después, como máximo, dentro de esos 90 días posteriores a que os venza. No obstante, en esos 90 días posteriores hay que tener cuidado porque a veces extranjería puede poneros, digamos, una multa, ¿no? Administrativa por haber pasado ese plazo. No suele pasar mucho, ¿vale? Pero es importante que lo tengáis en cuenta y que cuanto antes se presente esta renovación, mejor. Así que estar muy pendientes de los plazos en este caso, ¿de acuerdo? Vale, como decía, el formato será a través de la unidad de grandes empresas, ¿de acuerdo? O a través del consulado correspondiente donde os halléis, que en ese caso no presentaríamos nosotros la solicitud, pero os asesoraríamos en todo momento sobre cómo presentarla, ¿vale? Bien, otra cuestión más que me gustaría comentar con vosotros y ya después damos paso a que os cuente Manuel un poquito más, serán pues las preguntas más típicas que nos suelen hacer cuando estamos ante este procedimiento, ¿no?
Bien, una de las preguntas más habituales es si se puede trabajar mientras tanto para una empresa española, ¿vale? Bien, se puede trabajar, ¿vale? Mientras que estamos como nómadas digitales, podemos trabajar en otra empresa española, pero con un límite, ¿vale? El límite va a ser el 20% de la jornada que puedas hacer, ¿vale? Estamos hablando de unas 8 horas a la semana aproximadamente, ¿vale? Que podamos dedicarle a una empresa española, ¿vale? O sea que sí se puede, pero con ciertos límites, ¿vale? Bien, otra pregunta muy frecuente es qué pasa si mi empresa o pues el cliente extranjero deja de trabajar conmigo, ¿vale? No significa que vayas a perder tu permiso inmediatamente, ni se vaya a declarar nulo, ni nada por el estilo, ¿vale? Pero sí que es verdad que previamente al vencimiento, si vosotros conseguís otra empresa con la que reunir los mismos requisitos, ¿vale? Podamos hacer esta comunicación para que se notifique este cambio, ¿no?, de empleador, digamos, ¿no? Como a veces pasa en otro tipo de permisos de extranjería, pues aquí lo comunicaríamos, ¿vale? Hay que mantener las condiciones, recordar, para la renovación, mantenimiento de las condiciones que se cumplían inicialmente, ¿vale? Bien, otra pregunta es, ¿cuánto tiempo puedo estar fuera de España sin perder mi residencia? Bien, al tener este tipo de permiso vas a poder estar fuera de España largo plazo, o sea, no hay un plazo súper limitado para que puedas salir y entrar de España, ¿de acuerdo? En este caso, puedes salir por más de 6 meses, que en ese caso no tendrías ningún problema, salvo que obviamente esté a punto ya de vencerte el permiso. Entonces, bueno, yo ahí recomiendo que obviamente tengamos cuidado con el tema de los plazos y las salidas y demás. ¿De acuerdo? De todas maneras, cada caso es un mundo, entonces, bueno, sería verlo detenidamente, ¿vale? Pero por poder se puede salir, ¿vale? No habría ningún problema. Bien, y como última pregunta, que suele llegarme mucho, es si puedo cambiar el permiso de nómada digital a un permiso de residencia laboral, es decir, un permiso por trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Pues efectivamente se puede cambiar, ¿vale? Pero tendremos que tener, en el caso de que vayamos a trabajar por cuenta ajena, una oferta de trabajo de una empresa aquí en España, ¿vale? Y hacer esa modificación. Y esa modificación va a estar sometida al mismo plazo que en el caso de que queramos renovar el permiso de nómada digital. Recordar esos 60 días que os hablaba antes del vencimiento o los 90 días posteriores. Y obviamente se tendrá que reunir una serie de documentación por parte de la empresa española y también unos documentos por parte de vosotros como aspirantes, ¿no?, a este trabajo, ¿vale? Suelen ser pues documentos como el título de educación superior o la experiencia previa en el sector, ¿de acuerdo? Se vería detenidamente, pero se puede hacer, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Bien, hasta aquí llega mi parte. Muchísimas gracias a todos por atender a esta explicación y doy paso a Manuel para que os cuente un poquito más todo el tema de la fiscalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Vale, voy a ver cómo empiezo ya a explicaros. Esto lo hemos dividido en 2 partes, por cuenta propia y por cuenta ajena. Vamos a empezar, yo creo, mejor por cuenta ajena primero, que yo creo que es el caso menos habitual, porque la gente que viene por cuenta ajena es porque la empresa le ha mandado y le suele solucionar ya muchos de los temas de fiscalidad en España, los tiene solucionados con su empresa, con la que le ha mandado. Para empezar la explicación, la fecha clave son 183 días. Esos 183 días son los que la Hacienda Pública Española va a considerar que eres residente en España, porque es medio año, es justo medio año. A partir de que pases 183 días en España, te van a considerar residente español. Una vez que tienes esa residencia, ya incurres en una serie de condiciones fiscales que tienes que cumplir. Si vienes por cuenta ajena, que es este primer bloque que os voy a explicar, al ser residente español tienes que hacer la declaración de la renta en España. Eso significa que debes tributar por todas las rentas mundiales en España. O sea, todas las rentas que obtengas en tu país de origen las tienes que tributar aquí en tu declaración de la renta. En este punto hay que tener en cuenta que puedes desgravarte por los impuestos que has pagado ya en tu país de origen. Es una doble imposición internacional que lleva un descuento para que no pagues 2 veces un impuesto por el mismo ingreso. Eso se desgrava en España dentro de esa declaración de la renta del año en curso, del año que estés aquí ya.
¿vale? Tienes una obligación también que es de presentar un modelo 720 ante la agencia tributaria, en el que declaras todo lo que tienes en el extranjero, todo lo que no tienes en España. Esa declaración es obligatoria. Ha habido idas y venidas con este tema, porque en principio se tarificaron unas sanciones inmensas que se recurrieron en la Comunidad Económica Europea y la Hacienda Pública tuvo que adaptarlo a unas sanciones más leves. En ese periodo estuvo este modelo 720 desactivado, digamos, no había que hacerlo, pero ahora ya vuelve a ser obligatorio. O sea que eso es imprescindible que lo tengas en cuenta, que ese modelo lo tienes que hacer porque sí tiene sanciones. Dentro de esta cuenta ajena de venir a trabajar a España como nómada digital por cuenta ajena, tienes una ley que se llama la Ley Beckham, que es el nombre que todo el mundo conoce. Esa Ley Beckham, evidentemente, es por el futbolista, que fue la primera persona famosa que se acogió a esa ley. Tiene muchas ventajas fiscales y en su día se hizo para que la gente pudiera venir a España y atraer capital humano y capital en general. Para esa ley Beckham hay que tener mucho cuidado con los plazos, porque tenemos experiencia ya que generalmente deniegan esta ley Beckham, deniegan acogerte a estos beneficios fiscales por plazos. El 90% se pierde por los plazos. Tienes un plazo de 6 meses desde que estás en España para acogerte a esta ley Beckham. Hay que presentar un modelo 149 en Hacienda y Hacienda es la que evalúa si realmente tienes derecho o no y si cumple los requisitos o no. La ley Beckham esta tiene, sobre todo, el mayor beneficio es que tributas al 24% únicamente y fijo hasta los 600.000 euros de beneficio, entonces, o de nómina en este caso. Esos 600.000 euros al 24%, existe una diferencia con la IRPF normal, como en la renta normal, en esas cantidades te irías a un 49% o incluso más, dependiendo de la comunidad autónoma. Con ese 24% tributaría los primeros 600.000 y los siguientes irían ya tributando al 48%, pero teniendo en cuenta que los primeros 600 van al 24 y el exceso sobre esos 600.000 ya tributaría al 48. Es una diferencia brutal, enorme, el poderte acoger a la ley Beckham o no. Por eso, generalmente, los nómadas digitales que vienen ya de una empresa europea, antes de venir ya vienen sabiendo si se van a poder acoger a la ley Beckham, porque al fin y al cabo es un beneficio fiscal que le ofrece la empresa de origen para mandarlo a España. Y es verdad que cualquiera, no, para nadie es plato de buen gusto salir de su país y demás. Tienes que tener unas ventajas fiscales que te compensen ese traslado. Era lo que muy bien ha explicado Andrea, te puedes traer también una reagrupación familiar para poder traer a tu cónyuge, sobre todo si vas renovando, como ha dicho Andrea, ese permiso y te pasas aquí años. Entonces, te permiten el que puedas traer a la familia y si te has acogido a esta ley Beckham, pues es mucho mejor fiscalmente, es quizá el punto determinante para poder venir o no. No tienes que presentar el modelo 720, a diferencia con la anterior, porque esta ley Beckham lo que hace es que solo tributas en España por las rentas que has obtenido en España. Entonces, al solo tributar por estas rentas, la Hacienda Pública Española entiende que no tiene por qué conocer tus demás ingresos en todo el mundo o tus bienes en todo el mundo o todo lo inmovilizado, todo lo que tengas en el resto del mundo. Hacienda lo desprecia, no le sirve para nada y simplemente con que declares la renta aquí en España y con ese 24%, con eso vale. No tendrías que hacer una declaración de la renta como tal, es un modelo 151, ese se presenta anual igual, es una especie de renta. En principio, esa renta te va a dar 0 porque te van a haber retenido ese 24% y la renta te va a salir un 24%. No es exacto porque puede ser que hayas tenido rentas en España de alguna cuenta bancaria, de alguna inversión que hayas hecho en España y puede haber una pequeña diferencia ahí. Pero en principio te va a salir 0 ese modelo 151, que es en vez de la renta y se presenta anual. No hay que presentar declaración de patrimonio, no estás obligado a presentar declaración de patrimonio si te acoges a esta ley Beckham y eso sí, no puedes haber sido residente fiscal español en los últimos 5 años. ¿Vale? Cumpliendo esos requisitos podrías acogerte a esta ley Beckham y con esto estarías trabajando en España por cuenta ajena de tu empresa de la que vienes, cumpliendo, por supuesto, los requisitos de que la empresa de la que vienes tenga más de 3 meses, tengas tú más de 3 meses de relación con esa empresa y que la empresa que te manda a España tenga una antigüedad de 1 año. Esto se hace para que no sean empresas recién constituidas y para que no haya la posibilidad de venir a constituir una empresa fuera y venirse a España. Tiene que haber 1 año de antigüedad de la empresa y tú 3 meses en la empresa. Te obligan a empadronarte en España también
Y lo de los seguros médicos que tienes que tener, si te acoges hasta la ley Beckham, como no vas a tener una seguridad social que te ampare, si te obligan a contratar un seguro médico privado y ese seguro médico privado no puede tener copagos. Esto entendemos que se hace para que el copago no sea una barrera para que tú acudas al médico. Entonces, te obligan a que sea un seguro médico privado sin copagos. Y yo creo que con eso estaría casi esbozado todo lo de por cuenta ajena, porque donde el 90% de los casos más conflictivos son los de por cuenta propia, cuando quieres venir a España y trabajar como autónomo. Ya he visto por aquí alguna pregunta que ha salido a este respecto y creo que lo voy a explicar ahora. Por un lado estaría el visado, que el visado, ya os lo explicaba Andrea, cómo lo tendrías que hacer. Te piden un salario mínimo para poder venir a España. Si eres por cuenta propia, que al fin y al cabo vas a hacerte autónomo en España, te piden que tus ingresos superen unos 2.500 euros. Para que sea así, la regla del 80-20 que ha explicado Andrea también, que solo el 20% de tus ingresos pueden ser de empresas españolas. Esa regla del 80-20 es también para que no vengas a España como nómada digital y trabajes solo para empresas españolas. Es lógico que la figura de nómada digital está pensada para gente que viene de fuera a trabajar para empresas de fuera. Simplemente vive en España. Ya sabemos que España es un paraíso para trabajar y para vivir en general, y esa atracción que tenemos por el clima y por todo, lo tienen que proteger, que no vengas a España y superes ese 20%. Te piden igual un empadronamiento, exactamente igual, y que la actividad sea en remoto el 100%, claro. Evidentemente se supone que estás trabajando para empresas extranjeras. Para empresas extranjeras solo puedes trabajar en remoto. Existe también una cosa importante decir, que es que la agencia tributaria puede estimar que hay un establecimiento permanente en España si tú tienes capacidad, aunque trabajes por cuenta propia, por cuenta ajena, en este caso sería lo mismo, sobre todo por cuenta ajena, ese establecimiento permanente es un peligro para las empresas el que tú puedas firmar aquí contratos en España, en que domicilies la actividad de la sociedad extranjera en tu domicilio en España, porque Hacienda ahí puede llegar a comprobar que es lo que realmente es un establecimiento permanente de la empresa extranjera en España. Y eso lleva a otra parte de Hacienda, otra condición fiscal, o pasaríamos a otro punto bastante peligroso. Con lo cual, eso, las empresas que mandan a los trabajadores, perdón que me he cambiado ahora por cuenta ajena, se me ha olvidado, las empresas que mandan a los trabajadores a España tienen mucho cuidado con eso, con que Hacienda no les considere que tiene un establecimiento permanente en España. Vale, las obligaciones fiscales como autónomo, por cuenta propia, cuando decides venir como nómada digital y tienes una serie de implicaciones fiscales. Aquí sí que hay mucha diferencia con el tema de ser empleado por cuenta ajena. Por cuenta ajena tienes una nómina y ya está. Por cuenta propia sí tienes que cumplir una serie de requisitos, que era alguna de las preguntas que he visto por aquí. El alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Tienes que darte de alta en el RETA. Eso es una condición para trabajar en España y eso lo tienes que hacer. El primer año está bonificado. Hay una bonificación que se pagan 86 euros o así. Ese es durante los primeros 12 meses y luego pasarías a pagar unos 300. ¿Vale? Tienes que presentar en Hacienda un 036, que ahí es el alta en actividades económicas, en el que eliges un epígrafe del IAE. Ese epígrafe del IAE que eliges es el que con el que vas a desarrollar tu actividad. Con eso ya tendrías dada de alta en autónomos, con su domiciliación y su bonificación, y estarías dado de alta en actividades económicas, con lo cual tendrías ya las dos cosas. Por un lado, el alta en Hacienda y, por otro lado, el alta en Seguridad Social. Con lo cual, ahí podrías empezar ya a trabajar en España y a pagar impuestos y demás. Y ahora te voy a desgranar los impuestos, que eso sí que es importante y que quede claro para que no se quede ninguno sin hacer. Que esto también en vídeo, en asesoría, lo vemos muy habitualmente, que gente que emprende no está bien asesorada y deja de hacer estos impuestos. Y esa multa es automática. Hacienda eso ya lo tiene pasado a la inteligencia artificial y esa multa sale instantánea. Si un trimestre no presentas, la multa es instantánea. Tenemos, por un lado, el tema del IVA, que esto sí lo quiero explicar bien. El IVA en España, cuando facturas en España, tienes un 21% de IVA. Realmente los nómadas digitales, como facturan fuera de España y generalmente a la Comunidad Económica Europea, es sin IVA. O sea, las facturas las hacen sin IVA. Pero, ojo con esto, aún así, la Hacienda Pública Española dice que tienes que presentar el modelo 303, que es el del IVA. Lo presentas a cero, pero hay que presentarlo. Si todas tus empresas son de la Comunidad Económica Europea y que facturas sin IVA, el IVA va a ser cero, pero la base la tienes que declarar en un modelo 303, que es un modelo de IVA.
Eso implica presentar un 390, que es el modelo del resumen anual del IVA, donde vas a poner todo el resumen de todo el año en ese modelo 390 que hay que presentar también. ¿Vale? Con eso estaría el IVA en esos dos modelos, uno anual y los otros son trimestrales. Existe otra peculiaridad, en este caso, que hay que darse de alta en el ROI. El ROI es el registro de operadores intracomunitarios. Al darte de alta en este ROI, puedes ya facturar fuera de España, que casi todos los nómadas digitales, respetando esa regla del 90-20, del 80-20, van a facturar fuera. Tienes que estar dado de alta en el ROI. Es una página, bueno, este régimen tiene una página web europea en el que todos los proveedores y los clientes y todas las personas pueden consultar si tú como autónomo estás dado de alta para que te puedan facturar sin IVA, ¿vale? Entonces, ellos cuando compres fuera te van a facturar sin IVA si estás dado de alta en este ROI, ¿vale? Esto lo aconsejamos siempre, darse de alta en el ROI, porque la base de vuestro trabajo como nómadas digitales va a ser fuera. O sea, que este es casi impepinable. Luego tendríamos un modelo 130, que es un pago a cuenta del IRPF. Como vas a tener que presentar la renta en España, este modelo 130 lo que hace son pagos a cuenta del IRPF. No es un impuesto como tal, porque lo que haces es adelantar un dinero para cuando hagas la declaración de la renta. Cuando hagamos tu declaración de la renta, vamos a restar estas cantidades que has ido aportando en este modelo 130. Se calcula aproximadamente ingresos menos gastos un 20%. ¿Vale? De ese beneficio. Y sobre eso se descuentan los pagos a cuenta de trimestres anteriores y sobre esas cantidades son las que luego te vamos a descontar al hacerte la renta. Es un pago a cuenta. Es un poco parecido a las retenciones de las nóminas. Como cuando tienes una nómina te hace una retención y luego cuando hace la renta, esa retención la tienes allí esperándote en Hacienda para descontarla. ¿Vale? Quedaría otro modelo que es el 349, que es el modelo de operaciones intracomunitarias. Como todas tus operaciones o el 80% van a ser operaciones intracomunitarias, hay que presentar este modelo, un 349, en el que se relacionan todas las empresas con las que has tenido trato y que son europeas, ¿vale? Eso Hacienda lo suele cruzar o lo puede cruzar con el modelo 303 de IVA. Entonces, las bases tienen que coincidir. Y hay que tener esa precaución de no dejarse ninguna factura porque entonces al hacer el cruce salta que algo ha pasado y Hacienda te llamaría. Y otra cosa muy importante, que en este caso como nómada digital por cuenta propia tienes que presentar el modelo 720, que es el mismo modelo que he explicado antes, que es el de declarar en España todas las rentas que obtienes fuera de España. Aquí sí tendrías la obligación, ¿vale? Y yo creo que con esto estaría más o menos todo resumido, sobre todo los modelos, que eso sí que es lo más peliagudo. Y con esto, pues yo creo que podía pasar ya a Andrea o pasamos a las preguntas. Perfecto. Gracias, Manuel. Vale, pues vamos a empezar a ver las preguntas que habéis lanzado, ¿vale? Porque hay varias, unas van dirigidas a mí y otras van dirigidas a Manuel. Entonces, bueno, vamos a ir en orden, ¿de acuerdo? Y vamos a ir respondiendo un poquito en función al orden en el que las habéis realizado, ¿vale? Vale, en este caso tenemos a Doris, que ha hecho varias preguntas, ¿vale? La primera es, para ser nómada, ¿hay que darse de alta como autónomo y debo facturar desde España? Bueno, esto creo que al final es una pregunta que podemos responder entre los dos. Realmente, si te parece, Manuel, respondo yo la primera parte y tú la de la facturación. Bueno, para ser nómada hay que darse de alta como autónomo. Obviamente depende, ¿de acuerdo? O sea, puedes ser autónomo, en este caso, dedicarte por cuenta propia, ¿vale? Persona, pues, freelance en este caso, o bien tienes que tener un contrato de trabajo de tu empresa, pues, fuera de España, ¿no? Con la que trabajes y con la que dentro de esos requisitos de la empresa esté precisamente el trabajo en remoto, ¿de acuerdo? Vale, pues en cuanto a la facturación, esto que me decíais, que preguntabas, sí tienes que llevar una facturación, tienes que llevar unas cuentas contables y tienes que llevar un registro de ingresos y de gastos, siendo autónomo, que Hacienda te puede reclamar en cualquier momento. Eso quizá es igual que cualquier contribuyente español. O sea, ahí no vas a tener diferencias. Sí tienes que facturar y tienes que llevar un registro de facturas, tanto emitidas como recibidas, conforme al plan general contable y que Hacienda siempre te va a reclamar eso para poder calcular si has hecho bien o no los impuestos. O sea, eso sí lo tienes que ver. Vale, Doris también ha preguntado si vivo en Portugal con residencia de estudiante estando vigente, ¿puedo solicitar desde España si me cambio a vivir en España?
Vale, Doris, tu caso estamos hablando de que tienes un permiso de estudiante, no un permiso de residencia de nómada digital, hasta donde yo estoy comprendiendo. Entonces, bueno, claro, depende de lo que realmente quieras solicitar en España. Si quieres ser nómada digital, tendrías que cumplir previamente esos requisitos que he comentado en la presentación como nómada digital, ¿vale? El contrato con la empresa, los mínimos de ingresos y demás. Si lo que tienes es un permiso de residencia como estudiante, tú puedes entrar libremente a España, ¿vale? Porque tienes una residencia en Portugal y tienes una residencia a nivel europeo, ¿no? O sea, no la tienes española, pero puedes entrar libremente en España, ¿vale? No obstante, creo que esta pregunta es un poco más compleja en tu caso y concreta, entonces, bueno, tendríamos que verla detenidamente para ver cuál es tu caso en concreto y qué necesitas exactamente, ¿vale? Vale, María tiene 2 preguntas, que creo que también es una dirigida a mí y otra a Manuel, por lo que veo. Si hice la visa en mi país, México, y la voy a renovar en España, el acta de no antecedentes se tiene que pedir en España, entiendo, ¿no? Ya no en México. Bueno, no exactamente, porque dependiendo del tiempo que tú lleves en España, ¿vale? Si tú tienes que hacer esta renovación y ha pasado un año, tú tienes que acreditar también tus antecedentes penales en tu país de origen, ¿vale? O sea, no solamente en el país de residencia, sino en el país en el que hayas residido entre los 3 y 5 últimos años, normalmente es lo que se suele pedir, ¿vale? Como antecedentes penales. La otra es la de los 183 días. Ah, ¿no ves? Vale, la lanzo. Que las veo en pantalla, vale. Vale, perfecto. Vale. Si he pasado 183 días en España en el mismo año fiscal, ¿tengo que hacer algo a nivel de Hacienda o hasta que corresponda en 2026 post-renovación? Primero, lo de los 183 días, ojo con eso porque los días sin itinere también cuentan. O sea, los días de viaje, ahora que estamos hablando con una persona de México, cuidado con eso, que esos días cuentan también. Entonces, tanto para bien como para mal, para cumplir esos 183 días son incluidos los de viaje. Ojo con eso. Y luego, si he pasado 183 días en España, pero has pasado 183 días, tendríamos que ver si trabajando o no y si esa residencia fiscal la has solicitado en España o no. O simplemente has estado 183 días, que no nos explicas a mí aquí si es el mismo año fiscal, pero no sabemos si eso es. Si has pasado 183 días, la agencia pública, la agencia estatal, te va a considerar residente español y vas a tener que declarar en España si has estado 183 días trabajando. Vale, esa sería la... Vale, tenemos otra pregunta de Doris Patricia que indica el límite del 20% es en función del tiempo o de los ingresos. Bueno, yo contesto un poco por mi parte respecto a la unidad de grandes empresas a la hora de presentar la solicitud. Luego Manuel imagino que tendrá sus puntos que detallar a nivel fiscal. Por mi parte, lo que puedo decir es que la unidad de grandes empresas va a ver efectivamente que ese 20% no supere a nivel jornada y al final tiene que ver también con los ingresos. O sea, al fin y al cabo están unidos. Si ellos ven que más del 20% de tus ingresos están procediendo de un sitio que no es la empresa con la que tienes el permiso de residencia de nómada digital, pues ahí es donde puede tirarte la solicitud, ¿de acuerdo? Eso es. Además, eso Hacienda va a controlar que la facturación que tengas desde España no supere el 20% de empresas españolas, lo que explicaba antes. O sea, son esos dos. Es un poco lógico que si el 80% trabajas para un sitio, el 20% del tiempo para otro, la facturación sea un 80-20 también. Con lo cual, ese es el límite que establece la agencia tributaria para que cumplas el requisito y poder renovar el permiso y seguir trabajando en España. Vale, tenemos una pregunta bastante larga que nos ha realizado Ellen o Ellen. Vale, la leo si te parece, Manuel. Vale. Cuando un nómada viene de Brasil, teniendo su propia sociedad allí, sociedad creada únicamente para prestar servicios a un único o unos pocos clientes, muy común allí obligar a la persona a crear una sociedad para no tener que contratar un empleado. ¿Debe darse de alta como autónomo obligatoriamente? Si quieres, voy hasta ahí y ya contestas porque creo que va para ti esta pregunta.
Vale, yo creo que por lo que entendemos de la pregunta es si te tienes que dar de alta aquí en autónomo. Si vienes como nómada digital y por cuenta propia, te vas a tener que dar de alta en autónomos. Eso seguro. Porque esa es la manera que tienes aquí de poder trabajar y de poder tener acceso a médicos y demás. O sea que eso, siento decirte que sí, te vas a tener que dar de alta en autónomos. Viniendo de un país que tenga convenio, ahí entraríamos en otra consideración, que es si existe un convenio con España o si eres parte de la Unión Europea, hay diferentes maneras de cubrir esa necesidad de darte autónomo. Eso lo tendríamos que ver personalmente contigo porque incluso Brasil sí que sé que tiene convenio con España, Canadá, Estados Unidos y demás. Vale. 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 Entonces tenemos a María Cerecedo, que me dice: yo tengo que renovar pronto, se me vence el 14 de mayo, ¿puedo aplicar a la renovación y viajar en lo que resuelven? A ver, tú estás ahora mismo, entiendo, María, fuera y te vence el 14 de mayo, con lo cual tú ahora mismo estarías dentro del plazo de 60 días, ¿vale? Para presentar esta solicitud de renovación, ¿vale? A ver, normalmente cuando tú presentas una renovación, ¿vale? Yo te hablo un poco como desde España, ¿vale? Tendrías que preguntarlo un poco más al consulado desde donde estés, ¿vale? Porque no sé muy bien si ahora mismo, no me queda muy claro si estás en España, me parece que sí. Entonces, al estar en España, tendrías que probablemente pedir una autorización de regreso, ¿vale? Para que no haya ninguna complejidad, por cubrirte, simplemente. Tú ahora mismo estás de manera legal, ¿vale? Te vence el 14 de mayo. Si tú vas a venir con posterioridad al vencimiento, ¿vale? Al 14 de mayo, lo más conveniente sería que pidieras una autorización de regreso, ¿vale? Es un procedimiento bastante sencillo al que nosotros te ayudaríamos sin ningún problema, ¿vale? Pero habría que acreditar que has presentado esa renovación, ¿vale? Con el justificante de haber presentado dicha renovación, vas a tu país y después de eso podrías volver a entrar con esa autorización de regreso. ¿Que quizá podrías hacerlo sin esta autorización de regreso? Bueno, la ley no dice nada al respecto, ¿vale? Pero a mí me gusta que siempre os cubráis un poco las espaldas, ¿vale? Por quien os pueda tocar a la hora de entrar otra vez en España, ¿vale? Bien, tenemos otra pregunta. Maricela, hola, ¿con cuánto tiempo debo solicitar mi visa al consulado si quiero viajar en agosto? Bueno, depende un poco de cuándo te venza. Bueno, entiendo que en tu caso a lo mejor es una solicitud inicial, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, cuanto antes lo presentes, pues mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque los procesos de extranjería son bastante complejos a la hora del tiempo que tardan en resolver, ¿vale? Entonces, es importante que cuanto antes se presente, mejor, ¿vale? Si reúnes ya los requisitos para acceder a la visa de nómada digital, pues sería empezar ya a reunir cuanto antes la documentación, dejarlo presentado y que para cuando a ti te lo concedan, tú ya entres aquí sin ningún inconveniente, ¿vale? Bien, María tiene una pregunta para Manuel. 6 meses desde la entrada o 6 meses desde que eres considerado residente fiscal para la ley Beckham. Te dejo a ti. Muy bien, pues mira, eso de 6 meses, si te fijas, es la cantidad de días que decía yo antes, los 183 días. Entonces, desde que entras en España, porque a los 6 meses ya te van a considerar residente fiscal. Entonces, a los 6 meses, al ser residente fiscal, ya puedes pedir acogerte a la ley Beckham. Era como te decía, tienes que presentar esos modelos, hacer la solicitud a Hacienda cumpliendo los requisitos y esperar a que te la concedan. Pero es desde que entras en España. Desde que entras en España pasan 6 meses, ya eres residente y la puedes pedir. Vale, tenemos otra pregunta de Maricela. Nos pregunta que trabaja en una empresa de Estados Unidos, puede solicitar los documentos en español, los mejor en inglés y presentar traducciones. Y si soy estudiante, pero tengo experiencia en el cargo. A ver, aquí es un poco complejo, ¿vale? Porque lo más recomendable va a ser siempre que los documentos estén traducidos y además apostillados, ¿vale? Así lo exige España, ¿vale? Siempre que estén traducidos y apostillados. Hombre, puedes solicitarlos en español, ¿vale? Pero aún así, como vienen de otro lado, siempre se va a requerir la apostilla, ¿vale? Porque no es un documento que se haya emitido aquí en España, sino fuera, ¿vale? Y teniendo experiencia previamente en el cargo, tú puedes acreditar esa experiencia o incluso tu título, ¿vale? De educación superior se puede aportar, pero
recordaros que al menos tiene que ser 1 año de continuidad en la empresa. Sin eso no vas a poder acceder al permiso de residencia como nómada digital, ¿de acuerdo? Vale, Diana Carolina pregunta, ¿en los requisitos es necesario tener un seguro médico privado o puedo tener el público? A ver, lo normal es tener un seguro que esté vigente, que esté cubierto y que se reconozca aquí en España, ¿vale? Normalmente vas a tener un seguro médico privado porque vienes de fuera, ¿vale? Pero en el caso de que pues llevaras ya aquí tiempo en España y quisieras estás de dada de alta en la seguridad social y demás, que ya te cubra, pero por si acaso casi mejor traer ya tu seguro con los requisitos pagados a nivel privado y demás, ¿de acuerdo? Te dejo, Manuel, la siguiente pregunta. Para un nómada digital que viene como autónomo, también puede aplicar para la IBECAN. ¿Qué documentos necesita para enviar y justificar junto con el modelo 149? Pues como en este caso no puedes aplicarte a la IBECAN. Como autónomo, o sea, como nómada digital por cuenta propia, tienes que cumplir unos requisitos que son el 99% de las veces es imposible porque es que traigas algún tipo de emprendimiento que la empresa nacional de inversiones que se llama ENISA en España te lo admita y es complicadísimo y si no, no puedes acogerte a la IBECAN. La IBECAN es solo para trabajadores que vienen de otras empresas, que vienen de fuera a trabajar a España enviados por una empresa. O sea, no podrías acogerte a la IBECAN. Siguientes para ti. Entiendo bien que para pagar la seguridad social el nómada tiene que pagar cuota de autónomo en España sí o sí. Efectivamente, para pagar la seguridad social en España, si vienes por cuenta propia, tienes que darte de alta en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, que eso cubre los médicos. Es obligatorio, vamos. También para mí, yo vine por cuenta propia con empresa propia, pero no sé si es viable la ley BECAN o cómo gestionar mis impuestos mejor forma en cuanto sea residente fiscal. Vale, entiendo que todavía no eres residente fiscal, todavía no llevas los 183 días en España. Esto de que vine con empresa propia, entiendo que tendrías una empresa propia en tu país de origen y al ser autónomo no puedes acogerte a la ley BECAN, es lo que explicaba antes. Como autónomo no puedes acogerte cuando vienes por cuenta propia a la ley BECAN. Y ponía también cómo gestionar mis impuestos de mejor forma cuando sea residente fiscal, es lo que explicaba antes de los autónomos. Tienes que, por cuenta propia, cumplir con esa serie de requisitos que son los modelos de Hacienda que explicaba antes. Con eso ya estaría. Esta de consulta por cuenta ajena, ¿la empresa tiene que estar registrada en España? Todo lo contrario, no tiene que estar registrada en España. Si está registrada en España ya no es cuenta ajena, o sea, sería el establecimiento permanente que explicaba yo antes. Cuando vienes como nómada digital es porque vienes destinado por tu empresa extranjera a España a trabajar. O sea, no tiene que estar registrada en España. Si no, sería una empresa española que te contrata. Sí, y en ese caso pues se accedería al permiso de residencia normal de trabajo por cuenta ajena, ¿de acuerdo? Sería otro permiso completamente diferente. Esta de María Cerecedo es para ti también, de renovar la visa. No, pero los 183 días que necesita a nivel Hacienda, declaraciones para no ser residente, es para... Claro, sí. Si no estuviste en los 183 días, todavía no eres residente fiscal en España, con lo cual no tienes que presentar nada en España. Tendrás otro tipo de trabajo, otro tipo de permiso, pero no eres residente fiscal. O sea, que no tienes que presentar nada. Vale, Alejandro, esta pregunta la respondo yo. ¿Esta residencia de nómada suma para los años mínimos de residencia para tramitar la nacionalidad? Sí, efectivamente suma, ¿vale? O sea, cuenta como residencia en este caso. Hay otro tipo de permisos que no cuentan, pero el de nómada digital sí que cuenta para el tema de la nacionalidad. Luego ya la nacionalidad en función de cada origen de cada uno de vosotros, pues sería una serie de años u otros. Pero bueno, eso tendríamos que entrar ya en otro proceso para tratar el tema. Y esta siguiente es para mí, de Andrea. ¿Cuál es la diferencia entre autónomo societario y autónomo por cuenta propia? Esto
toca tangencialmente un poco a este tema, aunque no es lo que estamos viendo hoy, pero autónomos societarios, cuando eres administrador de una sociedad y en España tienes obligación de estar dado de alta como autónomo, y autónomo por cuenta propia es un autónomo normal, el autónomo que trabaja para sí mismo y tiene autonomía en su trabajo. Y de Ana Flavia también, si el país de origen tiene convenio de seguridad social, no se paga nada de seguridad social. No se paga nada. Si estás dentro de la Unión Europea, tienes que tramitar un modelo A1 y con eso estaría cubierto ya tu seguridad social en España. Y si estás fuera, es lo que comentábamos antes, que depende si tu país tiene convenio con España, que Estados Unidos, Canadá, Brasil sí tienen convenio. Si no se cumpliese nada de eso, ni tuvieras convenio, ni fueras de la Unión Europea, sí tendrías que darte de alta en autónomos para tener cubierto eso. Eso trabajando por cuenta ajena. Vale, bien. Bueno, chicos, estamos viendo que son bastantes preguntas y vamos un poco ya justos de tiempo para poner fin al webinar. Entonces, bueno, no os preocupéis porque en todo momento Manuel y yo estamos dispuestos a resolveros todas las dudas que tengáis y, de hecho, vais a tener un 10% de descuento en la primera consulta con nosotros, con cada uno de nosotros, dependiendo de la materia en la que sea, ¿vale? Entonces, podéis acceder a través de los QRs, ¿vale? A nuestro contacto directo y os aplicaremos ese 10% de descuento en la consulta y ya será una consulta más detenida, en la que haya más tiempo de tratar vuestro caso en concreto, ¿de acuerdo? Y haremos todo lo posible por resolverlo más detenidamente, porque aquí pues al final es mucho más deprisa y hay que ver la complejidad de cada caso en concreto. Pues bien. Por mi parte, nada, de acuerdo con Andrea y estaremos encantados de atenderos en Vileo y de aplicaros ese descuento y solucionar estas dudas que han quedado pendientes. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a todos.